Este audio no tiene autor. No porque sea anónimo, sino porque todos los que participaron en él desaparecieron. No hay nombres asociados. No hay créditos. No hay fecha oficial de creación. El archivo existe, pero nadie figura como responsable. Y eso, en Internet, no es normal. El primer rastro del archivo apareció en un foro cerrado de la Deep Web. No era un sitio grande. No tenía miles de usuarios. Era uno de esos espacios donde la gente entra, lee y casi nunca escribe. El hilo no tenía título, solo un identificador automático. Dentro, había un único mensaje, un enlace de descarga y una frase escrita sin mayúsculas, sin firma. Esto fue eliminado por orden superior. Si lo encontraste, no era para ti. Nada más. No había contexto. No había explicación. No había advertencias explícitas. Aún así, durante las primeras horas, nadie tocó el archivo. El nombre del archivo era simple. Demasiado simple. Registro-17 BAB. No decía audio. No decía experimento. No decía clasificado. Solo registro. Y un número. Las primeras personas que lo descargaron no escribieron nada. Solo dejaron marcas de actividad. Vistas. Descargas. Recién varias horas después, alguien comentó. No describió el contenido. No dio opinión. Solo escribió. No parece editado. Ese comentario llamó la atención de otros. En ese tipo de foros, cuando alguien aclara que algo no parece editado, es porque ya escuchó suficiente como para notarlo. El segundo comentario fue más inquietante. ¿Esto es una grabación real? No hubo respuesta inmediata. Pasaron casi 40 minutos hasta que alguien más escribió. Fue el mismo usuario que subió el archivo. Dijo: no hagan preguntas que no quieren responder. Después de eso, su cuenta quedó inactiva. No eliminada. No baneada. Simplemente silenciosa. El archivo duraba poco más de 22 minutos. Eso también llamó la atención. La mayoría de los audios filtrados suelen ser fragmentos, cortes, extractos. Este no. Era un registro continuo, sin pausas artificiales, sin música, sin edición evidente. Y algo más. Los metadatos estaban casi completamente vacíos. No había información de software. No había dispositivo. No había fecha clara. Solo un detalle técnico. El audio había sido grabado en un solo canal, con calidad profesional. Las primeras reproducciones no causaron impacto inmediato. De hecho, varios usuarios pensaron que el archivo estaba dañado. Durante casi 2 minutos completos, no se escuchaba nada. Solo un ruido muy bajo, como un fondo eléctrico. Algunos cerraron el reproductor. Otros adelantaron. Pero quienes lo dejaron correr, escucharon lo primero. Una respiración. Lenta. Controlada. No agitada. No nerviosa. Una respiración que no parecía inconsciente. Como si quien respiraba supiera que estaba siendo grabado. Después, una voz masculina. Grave. Cansada. No sonaba asustada. Sonaba acostumbrada. Dijo: registro iniciado. Pausa. Luego: si alguien encuentra esto, no debió hacerlo. No había dramatismo en la frase. No había énfasis. Era una constatación, como leer una instrucción. Durante los siguientes minutos, el audio alternaba entre silencio y fragmentos de conversación. No era una charla común. Las voces hablaban por turnos. Esperaban. Confirmaban. Usaban palabras técnicas. Pero nunca explicaban nada. Nivel estable. Procedimiento activo. Fase registrada. Había al menos 4 voces distintas.
todas adultas, todas tranquilas, demasiado tranquilas. Algo que varios usuarios notaron y comentaron más tarde fue que ninguna de las voces parecía improvisar. No dudaban, no preguntaban cosas básicas, leían, como si siguieran un protocolo escrito. Y cada vez que una voz terminaba de hablar, había una pausa exacta, siempre igual, como si alguien estuviera esperando una señal. Antes de continuar, al minuto 7, ocurre algo que casi nadie notó en la primera escucha. Una de las voces dice: confirmen que no hay monitoreo externo. Otra responde: no debería haberlo. La primera voz no contesta de inmediato. Cuando vuelve a hablar, dice: entonces esto no va a quedar registrado. Esa frase fue citada muchas veces después, porque, irónicamente, estaba quedando registrada. A partir de ese punto, algunos oyentes empezaron a sentir incomodidad. No miedo directo, incomodidad. Una sensación difícil de explicar. Como si el audio no estuviera hecho para ser escuchado. Como si escuchar fuera un error. El hilo empezó a moverse. Usuarios preguntaban si alguien reconocía el tipo de procedimiento. Si las voces sonaban militares, científicas, médicas. Nadie coincidía. Hasta que alguien escribió algo distinto. No sé cómo explicarlo, pero siento que el audio sabe cuando lo pauso. Muchos se burlaron. Otros no. Ese comentario fue el inicio de algo más grande. Porque, a partir de ahí, varios usuarios dijeron haber notado lo mismo. Que el silencio del audio no siempre era igual. Que algunas pausas parecían más largas. Si se escuchaba de noche. Que, al volver a reproducir ciertas partes, las respiraciones no coincidían exactamente. No eran cambios claros. Eran desplazamientos mínimos, como si el archivo no fuera completamente fijo. La mayoría decidió ignorarlo, pero no todos. Uno de los usuarios más antiguos del foro descargó el archivo y prometió analizarlo. Dijo que iba a revisar ondas, frecuencias, patrones. Antes de irse, escribió una sola frase: si esto es real, alguien no quería que quedara registro. Ese fue su último mensaje. 2 horas después, su cuenta dejó de responder. No se desconectó. Simplemente, no volvió a escribir. Y ahí, el hilo cambió de tono. Después de la desaparición del usuario que prometió analizar el archivo, nadie volvió a bromear. El hilo seguía abierto, pero el tono cambió. Los mensajes se volvieron más cortos, más cautelosos. Como si todos entendieran, al mismo tiempo, que ya habían cruzado algo. Varios usuarios decidieron volver a escuchar el audio completo. Esta vez, con más atención. Y fue ahí cuando empezaron a notar cosas que antes habían pasado por alto. No en lo que se decía, sino en cuando se decía. Las voces parecían responder a algo que no estaba en el audio. Había pausas demasiado precisas. Silencios que duraban lo mismo, una y otra vez. Y en ciertos momentos, las voces bajaban el volumen, como si alguien hubiera entrado a la habitación. Al minuto 11, una de las voces dice algo que no aparece en ninguna transcripción inicial. No porque sea inaudible, sino porque no siempre está. Algunos usuarios juraban escuchar la frase. Otros decían que no estaba ahí. La frase era corta. No lo mires directamente. No se explicaba. No se retomaba. Simplemente aparecía. Y luego el audio seguía como si nada. Fue entonces cuando alguien decidió extraer el audio y dividirlo en canales. El archivo era mono. Un solo canal. Pero al aislar frecuencias bajas, apareció algo más. Un pulso. No constante. No rítmico. Un pulso irregular. Como si alguien estuviera golpeando algo. Desde muy lejos. No era un sonido externo. No parecía ambiente. Estaba integrado al audio.
como si hubiera sido grabado junto con las voces. Esa persona escribió: "Esto no es ruido de fondo". Y agregó: "Esto responde a las voces". La afirmación parecía absurda, hasta que subió capturas. Cada vez que una de las voces hacía una pregunta, el pulso cambiaba. No inmediatamente. Con un pequeño retraso, como si algo tardara en responder. A partir de ese punto, varios usuarios comenzaron a reportar síntomas. No de miedo, de malestar físico, dolores de cabeza persistentes, zumbidos en los oídos, sensación de presión en el pecho. Uno escribió que, después de escuchar el audio con audífonos, sintió que alguien estaba parado detrás de él. No lo vio, pero estaba seguro de no estar solo. Ese comentario fue eliminado minutos después. No por moderación, no por votación. Simplemente, desapareció, como si nunca hubiera existido. El archivo empezó a circular fuera del foro original. Pequeños grupos, enlaces privados, y en todos los casos, la advertencia se repetía: no lo escuches solo. No lo escuches de noche. No lo escuches completo. Algunos ignoraron las advertencias. Una persona afirmó haberlo escuchado 3 veces seguidas. Dijo que la tercera vez, las voces ya no decían lo mismo. No frases distintas, tonos distintos, más tensos, más rápidos. Como si supieran que alguien estaba insistiendo. Esa misma persona escribió algo que nadie supo cómo interpretar. En el minuto 18, la voz dice mi nombre. No explicó más. Su cuenta fue cerrada esa misma noche. Poco después, empezaron a surgir coincidencias inquietantes. Usuarios que nunca se habían comunicado entre sí reportaban sueños similares. Habitaciones blancas. Luces demasiado brillantes. Una voz pidiéndoles que repitieran números. Siempre números. Y siempre, al despertar, la sensación de haber respondido algo. Uno de los últimos mensajes largos del hilo original vino de un usuario que decía trabajar con audio profesional. Aseguró que el archivo tenía una característica imposible. Según él, la forma de onda mostraba microvariaciones, que solo podían explicarse si el archivo había sido modificado después de ser reproducido. No editado, modificado, como si la reproducción fuera una forma de interacción. Terminó su mensaje con una frase que nadie discutió. Esto no se comporta como un archivo pasivo. 12 horas después, el foro empezó a fallar. No cayó de golpe. Secciones que no cargaban. Mensajes que aparecían y desaparecían. Usuarios desconectados sin aviso. Y luego, el hilo del archivo, desapareció. No fue cerrado. No fue archivado. Fue eliminado por completo. Como si alguien hubiera decidido que ya había suficientes testigos. Sin embargo, el archivo no desapareció del todo, porque al menos una persona lo había descargado y no lo borró. Esa persona no volvió a escribir en foros. No subió el archivo a ningún lado. Solo dejó un mensaje, en un sitio distinto. Meses después, el mensaje decía: si encuentran una copia, no intenten analizarla. Y luego, no es un registro de ellos. Pausa. Es un registro nuestro. Ese mensaje sigue ahí. El archivo no. Y nadie ha podido explicar, con certeza, qué era lo que realmente se estaba grabando. Después de que el hilo original fue eliminado, muchos pensaron que todo había terminado, que el archivo había sido borrado, que solo había sido una historia más exagerada por internet. Pero no fue así, porque las personas no desaparecieron solo del foro, desaparecieron de todos lados. Uno de los primeros en notarlo fue un usuario que recopilaba información pública, perfiles, registros, actividad digital. Empezó a buscar a quienes habían comentado más activamente en el hilo.
no para contactarlos, solo para confirmar que seguían ahí. Y fue entonces cuando notó el patrón: cuentas cerradas, redes eliminadas, correos que rebotaban, personas que, según registros anteriores, tenían trabajos, rutinas, historial. Y de pronto, nada, como si hubieran sido borrados con el mismo criterio. Al principio se pensó en paranoia colectiva, luego en coincidencia, hasta que alguien encontró algo más inquietante. Uno de los usuarios desaparecidos había dejado programado un correo automático, un mensaje que se enviaría solo si su cuenta permanecía inactiva más de 30 días. El correo llegó. El contenido era breve, demasiado breve. No lo escuches 2 veces. Pausa. Ellos saben cuando lo repites. No había firma, no había contexto, solo esa advertencia. A partir de ahí comenzaron las teorías. La primera fue la más lógica: un experimento psicológico, algún tipo de audio diseñado para provocar sugestión, ansiedad, paranoia. Pero esa teoría se cayó rápido. Ningún experimento serio elimina foros completos. Ningún estudio provoca desapariciones reales. La segunda teoría fue más oscura: que el archivo no era el experimento, sino el registro. Una grabación de algo que no debía salir de donde estaba. Una sesión, un interrogatorio, una prueba. Y que quienes lo escuchaban no eran espectadores, eran participantes tardíos. Otra teoría hablaba de reconocimiento: que el audio contenía patrones que no todos podían percibir, que ciertas personas, al escucharlo, activaban algo, no en el archivo, en ellas. Hubo quienes afirmaron que el audio no hacía nada la primera vez, ni la segunda, sino después, horas más tarde, días después, como una orden retrasada, como si algo estuviera esperando el momento exacto. Un detalle empezó a repetirse en testimonios privados. Todos, sin excepción, escucharon algo que no estaba en el audio. No una frase, una instrucción. Siempre diferente, siempre personal, y siempre imposible de demostrar. Uno dijo que escuchó: apaga la luz. Otro: no cierres la puerta. Otro más: no estás solo. El último testimonio conocido vino de alguien que aseguró haber trabajado en análisis de señales. Dijo que el archivo tenía marcas imposibles de reproducir. No eran sonidos, eran ausencias, vacíos precisos, colocados con intención, como si el silencio fuera parte activa del mensaje. Ese mismo usuario escribió algo que nadie pudo refutar: esto no es un audio para escuchar, es un audio para entrenar algo. Después de eso, no volvió a escribir. Años después, en un sitio sin relación aparente, alguien subió un archivo comprimido, sin descripción, sin título, solo un comentario. No es el original. Es lo que quedó. Nadie sabe cuántas personas lo descargaron, pero sí se sabe algo: el archivo no se puede abrir 2 veces en el mismo dispositivo. La segunda vez, simplemente no reproduce, no da error, no se traba, no hace nada, como si supiera que ya fue escuchado. Hoy, cuando alguien menciona el caso, siempre aparece el mismo aviso: no escrito por una sola persona, sino repetido, copiado, reenviado, como si se hubiera convertido en protocolo. No preguntes quién lo grabó. No intentes limpiarlo. No lo escuches con audífonos. No lo repitas. Y el último punto siempre es el mismo, el más inquietante: si el audio parece responderte. Pausa. Ya es demasiado tarde. Nadie ha vuelto a confirmar la existencia del archivo original. Pero hay algo que sigue ocurriendo. Cada cierto tiempo, alguien pregunta por él. No en foros de terror. No en sitios de creepypasta. En espacios técnicos. En lugares donde no se juega con historias. Y siempre hacen la misma pregunta. La misma. Como si fuera parte del mismo eco.
¿Alguien más escuchó su nombre antes de apagarlo?